el Partido Revolucionario Institucional y el PAN, el Partido Autónomo Nacional, de un perfil conservador, tuvieron que entregar, ¿no?, la presidencia a un movimiento que no solo se afianza en Los Pinos, ¿no?, en la Casa de Gobierno mexicana, sino que a través de todo México va encontrando realmente un apoyo popular muy pero muy interesante. Por eso la derecha mexicana no tuvo mejor idea que empezar a armar un movimiento que, como anunciábamos al principio, se llama Frena. Es un movimiento que le dicen Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quieren? Expulsarlo del gobierno. Porque no dicen realmente de manera muy clara qué es lo que pasa, pero empezaron a jugar una especie de batalla de desgaste. Se instalaron con un campamento, con carpas en el centro de la Ciudad de México. Y el presidente, cuando vio realmente que lo que estaban haciendo no era demasiado significativo, como dicen en México, se los pitorreó un poco, los bromea un poco, diciéndole, échenle ganas, porque evidentemente con esta poca gente que tienen en el Zócalo no van a llegar a demasiadas cosas. Compartimos un video, un informe cortito de la televisión mexicana para escuchar esto. A pesar de que en otras ocasiones ha dicho que por encima de la ley nadie, ayer el presidente López Obrador se contradijo. Aseguró que por encima de la ley está la voluntad del pueblo. Retador les dijo a los integrantes de Frena que se apuren a llenar el Zócalo, o de lo contrario, tendrán que esperarse hasta la revocación de mandato. Los de Frena tienen que echarle ganas porque a este paso pues van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22. Nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas para llenar el Zócalo. Todavía les falta. Échenle ganas, para ver si lo llenan. Diría el Divo de Juárez, pero qué necesidad de verdad de andar ahí enfrentándose con estos hombres. Pero bueno, como ayer se lo adelantaba, el Frente Anti-AMLO amplió el plantón que mantiene el Zócalo. Sin embargo, a simple vista parece que hay más casas de campaña que manifestantes. Los organizadores aseguran que hay unas 1,200 personas pernoctando diariamente. El campamento incluso ya contrató un servicio de seguridad privada y para ingresar solicitan una identificación y registro. Parece que esa parte del Zócalo tiene dueño. Bueno, un poco de humor tabasqueño, ¿no?, del estado de donde viene Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, le decía, échenle ganas porque si no se van a quedar ahí hasta el 2022 en su campamento. Y bueno, una manera interesante también de hacer política y novedosa en México de su presidente, María. No, está buenísimo, ¿viste? Porque ante situaciones como esa, cabe la risa. Es cierto, es cierto. Yo creo que el humor a veces es una herramienta política que subestimamos, pero tiene mucho poder. Y bueno, ante un contexto como ese, decir que les va a poner una enramada, que les va a poner una hamaca, como para que se queden tranquilos hasta el 2022. Porque, como comentábamos al principio también, en este fin de semana que hubo un poco de viento, se evidenció de que dentro de las carpas no había nadie, porque las carpas andaban volando, ¿no?, por el cielo de México. Pero además le colocaron un ventilador, ¿no? No, ellos decían que López Obrador había ¿Cómo fue la cosa? Los manifestantes o algún movimiento político de derecha decían que López Obrador había instalado ventiladores gigantes para hacer volar las carpas. El imaginario mexicano a veces es una cosa interesante también. Mira, ¿no? Cualquier parecido a la realidad con las derechas puede ser una coincidencia. Sí, yo creo que se deben compartir las fórmulas en los países latinoamericanos para ver la creatividad que tienen. Pero quien nos va a poder hablar un poco más de todo esto, María, es nuestra compañera y amiga, escritora, ¿sí?, poeta, también podríamos decir, y artista, Ciania Mariana, quien está en la Ciudad de México. Ciania, desde la ciudad de La Plata, en Radio Estación Sur, desde este espacio que se llama Radio Lix, te saludamos María Liconti y Sebastián Salgado. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, no sé, allá ya son buenas noches quizás, acá son todavía buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, Ciania, acá faltan 10 minutos para las 9 de la noche y bueno, te agradecemos por tomar nuestro llamado. Queremos ver desde tu punto de vista, veíamos el poder del humor de Andrés Manuel López Obrador que, como dicen en México, se pitorreaba un poco al movimiento Frena, que tenían más carpas que protestantes. Y vos tenés una mirada muy aguda también, si se quiere, desde el arte, ¿no? Como escritora, como poeta, como artista. Describinos un poco de qué se trata este movimiento Frena contra Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay una, digamos, hay una historia un poco detrás.
En México nunca ha habido realmente un gobierno de total derecho, de total izquierda, como si no fuéramos amigos de los extremos, pero en realidad estamos junto a los Estados Unidos, lo que lo ha impedido. No quiere decir que no haya muchos movimientos que tienden a eso, y Frena es hijo de un movimiento fascista que hubo a principios del siglo XX, que son los sinarquistas. Los sinarquistas provenían a su vez... ¿Inarquistas? Sinarquistas. Tinarquistas. Sinarquistas, con S, sinarquistas. Y los sinarquistas, a su vez, de alguna manera conglomeraban o convocaban a una lucha que hubo también a principios de siglo, que son, bueno, en la época de Plutarco Elías Calles que emanaba de la revolución, cerró todas las iglesias, y entonces en la zona del Bajío los campesinos se levantaron y se conocieron como el movimiento cristero. Uh-huh. Y los sinarquistas de alguna manera eran el partido político que conglomeraba a los cristeros que habían sido vencidos y a todos los movimientos de derecha y que estaban un poco en auge en el mundo. ¿De ahí es donde sale el yunque, Ciania? Sí, de ahí sale el PAN. En la época de Lázaro Cárdenas, los sinarquistas de alguna manera se disuelven, ¿no? Hay políticas específicas en contra de ellos, muy sutiles, y va a surgir de ellos el PAN por un lado, y del PAN va a surgir también el yunque. O sea, el PAN tiene una rama que va a ser muy radical, muy ortodoxa, de un catolicismo casi decimonónico, un liberalismo muy cristiano, y van a ser como la fuerza soterrada del PAN, hasta que llega el PAN al poder. De hecho, el PAN que llega al poder de alguna manera disuelve al yunque, traiciona incluso en la época de Felipe Calderón, los panistas dicen, traicionan al yunque. Ciania, ¿y de qué manera se ve representado? ¿Quién está al frente de este movimiento Frena hoy en el Zócalo? A ver, hay muchos periodistas, sobre todo periodistas regiomontanos, uno en particular que tiene un portal de noticias, SDP, que es un buen periodista, con ciertos escándalos quizás detrás, como todos los buenos periodistas, que dice que hay un montón de empresarios regiomontanos y empresarios en general mexicanos que se pueden ir a comer, a desayunar con López Obrador, pero que no se le van a enfrentar nunca y que de alguna manera están financiando el movimiento Frena. El movimiento Frena está aparentemente liderado por un personaje que fue expulsado un poco de los ambientes empresariales porque dicen que está loco, en el sentido que no guarda En México es importante como guardar ciertas distancias, guardar ciertos protocolos. La compostura. Somos muchísimo más retóricos que ustedes. Sí. Entonces, quien no guarda esos protocolos un poco es desechado de ciertos grupos, y Lozano es un personaje así, que incluso dicen que corrieron de FEMSA, que es la transnacional que maneja Coca-Cola. De donde viene Fox también. De donde viene Fox también. O sea, FEMSA ha tenido un gran papel político en México, soterrado de alguna manera, y Frena en realidad no es un movimiento tan importante, aunque sí es muy espectacular las tiendas de campaña, los rezos enfrente de Benito Juárez, el movimiento ahí en Madero, donde está el monumento a Benito Juárez, ahí estaban rezando un poco en contra del laicismo. México es un país laico desde el siglo XIX, claro. También por eso tantos enfrentamientos con la iglesia. Recordemos, Ciania, para la audiencia argentina, que Benito Juárez, presidente indígena, fue quien separó, ¿no?, la iglesia del Estado en México. Sí, Benito Juárez es un personaje increíble en muchísimos sentidos. Es un indígena zapoteco de la zona de Guelatao, en Oaxaca, que baja a la ciudad de Oaxaca, se pone a trabajar como peón en una casa, y luego regresa con estudios, abogado, a casarse con la hija del hacendado. O sea, es un personaje realmente increíble, que se convierte en presidente y que separa la iglesia del Estado, porque se da cuenta que en México la iglesia tiene demasiado poder. México es un país devoto. No somos católicos, pero somos profundamente devotos. Sí. Sendia, te quería consultar además que bueno, viste, por ahí dices que no, que este es un movimiento que no tiene como mucha fuerza, pero que bueno, viste, algo hizo, ¿no? Entonces, digo, en tu opinión, ¿ves que en las próximas semanas, en los próximos días, puedan realizar nuevas acciones,
digo, tipo, ahorita pusieron carpas, o sea, cree que puedan hacer como otro tipo, yo diría show, porque esas cosas son como medio showceras, ¿no? Diríamos de los venezolanos. Bueno, es un performance, tal cual. O sea, lo que hicieron ahora Frena en el Zócalo es un performance. Simbólicamente es grave. Políticamente no, pero ahora digo algo de políticamente. Simbólicamente quieren tomar una zona que a su vez tomó López Obrador cuando el fraude de Felipe Calderón. Entonces, de alguna manera, tenía un símbolo popular la toma del Zócalo y la toma de Reforma, donde había música. Yo estuve en esa toma, había teatro, había música, y nunca la prensa nos hizo caso. O sea, fueron meses y meses, la gente dormía ahí y la prensa jamás nos hizo caso. Entonces, ahora el hecho de que Frena tome o retome, es como una reconquista, lo cual simbólicamente es muy importante. En el imaginario es importante. Con tiendas de campaña vacías, que además han amedrentado a la persona que lanzó el video viral demostrando por primera vez que las tiendas de campaña estaban vacías, y recientemente nosotros decimos que Hécate, el dios del viento, tampoco los quiere porque se llevó las tiendas de campaña por el aire en pleno Zócalo, lo que fue un espectáculo. Faltaría Sin embargo, una elección de Tlaloc en cualquier momento. No, Hécate es el que barría y que anunciaba antes de que llegara Tlaloc, justamente. Que es el dios de la Entonces, lluvia. Primero Hécate las lanzó y ayer hubo una gran lluvia, ¿sí? Hécate había anunciado la lluvia. Lo que sí es grave es que hay otro movimiento de derecha, ese sí poderoso, con personajes poderosos, también vinculados quizás a FEMSA, eso no lo sabemos, que es de Claudio X González. Él un poco en los bajos fondos se dice que él quería la privatización de la educación y que él financió la campaña negra un poco en contra de López Obrador ahora que estaba rumbo a la campaña presidencial. Finalmente da la cara porque estuvo como 2 años soterrado y está aliado con Luis Hoyos, un enemigo abierto de López Obrador vinculado a los empresarios mexicanos. O sea, el Frena es como la antesala, es como una especie de los peones antes de que entren los caballos o las torres en el juego de ajedrez. Ciania, ¿cómo está en México el tema de la paz social? Sabemos que la violencia impuesta prácticamente desde el gobierno de Felipe Calderón, de alguna manera enfrentando al ejército mexicano con los grupos del crimen organizado, ha dejado secuelas que hasta el día de hoy son difíciles de cicatrizar, ¿no? ¿Cómo está la relación de López Obrador? ¿Cuáles son las estrategias de López Obrador para enfrentar al crimen organizado? Mira, eso es muy, muy complejo, porque en todo el sexenio de Calderón ahora sabemos por el juicio a García Luna en Nueva York que en realidad el gobierno trabajaba casi para el narco y que la seguridad nacional, incluso la policía nacional, la creada especialmente para luchar en contra del narco, en realidad lo que hacía era detener a los enemigos del cártel de Sinaloa. Ahora se acaba de abrir un último expediente para García Luna, que es muy comprometedor en la Corte Este de los Estados Unidos, bueno, de Nueva York, en la Corte Este de Nueva York en los Estados Unidos. Recordamos que Genaro García Luna era el secretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón. Sí, y que aún se había ido a los Estados Unidos y él pensaba regresar ahora con Margarita Zavala, o sea, está muy vinculado a Calderón, pero estuvo también muy vinculado al gobierno de Fox, es decir, a los dos gobiernos panistas, ¿no? A los dos gobiernos, digamos, católicos de derecha mexicanos. El ejército es ambiguo, sabemos o entendemos, sobre todo cuando uno viene del mundo artístico, que las fronteras son porosas, las fronteras no son rígidas, como quiere el discurso político, las fronteras son porosas, entonces cuando el ejército pelea contra el crimen organizado, hay elementos del ejército que se contaminan. Eso es indudable. Está el caso Ayotzinapa, donde se mataron a 43 jóvenes, se desaparecieron universitarios de las escuelas rurales para maestros, donde el ejército está involucrado, no solo la policía, esta policía corrupta heredera de García Luna. Ahora hay un cambio de militares en el gobierno de López Obrador y sabemos que eso produce lealtades. También sabemos que López Obrador ha toreado a la sociedad civil en el sentido que les está dando muchísimo poder a los militares. Hoy controlan la marina, las aduanas, están haciendo un tramo del Tren Maya que tiene su polémica, están haciendo el aeropuerto de Santa Lucía que también es polémico.
Es decir, que los militares en México, López Obrador los necesita justamente porque a la derecha le encantaría hacer un golpe de Estado. Le encantaría. Ahora, si revisamos panorámicamente la política mexicana, a los Estados Unidos no le interesa un golpe de Estado en México tampoco. Claro. La última vez que hubo un golpe de Estado en México fue muy costoso para los Estados Unidos. Creó un caos que fue la Revolución Mexicana. Ellos apoyan a un grupo más de derecha, digamos, entonces se crea un caos en México, ¿no? La decena trágica, la parte postrevolucionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estando junto a los Estados Unidos es difícil que haya un golpe de Estado. Sin embargo, López Obrador ha conservado al ejército y ha cambiado los mandos para tener una lealtad. En ese sentido, me parece muy difícil que la derecha pueda maniobrar, tendrá que maniobrar políticamente, simbólicamente, que eso nos encanta a los mexicanos. Incluso las bromas de López Obrador, muchas son más simbólicas o más rituales que para producir la risa, ¿no? Xianya, te quería consultar en eso que comentabas, viste, de la derecha, ¿no? Que le encantaría dar un golpe de Estado. Y bueno, viste cómo se vienen presentando las derechas, cómo se vienen presentando en la región, en Bolivia, lo que está pasando en Chile, o sea, todas estas situaciones. Tenemos que empezar a ver con más preocupación esta situación que se dio en México, o bueno, digo, podemos tener algún tipo de respiro, digo, que el accionar de este frente o otros frentes pudiesen agarrar alguna fuerza o hacer presencia en la calle, como lo hizo este grupo de Frena. Bueno, la derecha es algo real, no solo en México o en América Latina, sino en el mundo. Hay un aumento de la derecha en el mundo como parte del colapso del sistema económico antes del COVID, antes de la pandemia. Entonces, hay muchos gobiernos que los están prohibiendo, los están deteniendo. En Suecia hubo una prohibición abierta, ¿no? A los nazis, a movimientos nazis o post-nazis. Y en América Latina vemos muchos gobiernos que han utilizado el elemento religioso, particularmente protestante, para llegar al poder, como Bolsonaro, o incluso del otro lado López Obrador. Entonces, a ver, yo creo que la derecha tampoco es homogénea. Yo creo que la derecha también, o el protestantismo que cuando le conviene a la derecha se une a la derecha, tampoco es homogéneo. Me parece que estamos en un momento donde muchos paradigmas que creíamos absolutos se están derrumbando. Entre ellos, toda la idea que teníamos de la escuela ilustrada. Por lo tanto, también de los golpes de Estado desde una lógica de la ilustración. Finalmente, el fascismo del siglo XX es un fascismo ilustrado, que promovía una cierta ilustración para el pueblo, para todo el mundo. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, sí hay un miedo a las derechas, pero yo creo que también la gente tiene un miedo del fantasma comunista. El discurso de Frena es, AMLO es un comunista, cosa que AMLO está lejísimos de ser un comunista, es más, está lejísimos de ser un socialista, es más bien un poco como en Argentina, con la tradición de los Kirchner, un gobierno de tendencia social, con políticas sociales, nacionalista, pero está muy lejos del socialismo, del comunismo. Sí, entonces, más bien, estamos ante un momento de incertidumbre. Para terminar, nos estamos quedando sin tiempo y de manera sintética, ¿cómo crees vos que van a votar los mexicanos en esta próxima elección de los Estados Unidos, digamos, las familias de ascendencia mexicana? Bueno, aparentemente el grupo mexicano de los Estados Unidos votarían por Biden, porque tradicionalmente México del otro lado vota por ese lado del partido. Pero mucha gente ha votado, muchos mexicanos han votado por Trump. Y entre Trump y Biden no hay tanta diferencia para el imaginario mexicano. Yo creo que no hay que olvidar que hoy por hoy el 80% de las pequeñas tiendas en los Estados Unidos son de mexicanos. Entonces, pero no tocó el orgullo mexicano todo ese discurso de Trump, sobre todo en su campaña anterior del muro fronterizo y que lo iba a pagar México, toda esa historia. No afectó en absoluto. Los mexicanos entendemos que eso es teatro y que eso no es verdadera política. Que en realidad Biden es tan racista como Trump, que Trump lo dice, pero Biden es igual de racista. Y los mexicanos sabemos eso, entendemos que la política es un teatro y que no hay que creerle demasiado. A diferencia de los sajones, que lo toman como algo muy serio, que sus debates lo toman realmente como algo muy importante. Para nosotros sabemos que forma parte de un teatro, de un performance.
pero para nosotros los performances también son importantes, ¿no? Ciania, te agradecemos muchísimo, la verdad que nos has hecho un aporte importantísimo en este pequeño espacio que tenemos desde la ciudad de La Plata. Queríamos hablar de México, la situación de López Obrador, y en otro momento que tengas la posibilidad nos gustaría seguir charlando con vos, porque la sensibilidad que tenés como artista realmente nos cuesta muchísimo conseguirla, y la claridad de tus palabras mucho más. Así que te agradecemos mucho. No, yo les agradezco muchísimo, gracias, ¿no? Y bueno, mucha suerte con su auditorio, mucha suerte con la situación, mucha salud, sobre todo para su auditorio y para ustedes. Muchas gracias. Bueno, era Ciania Mariana, ella es artista, poeta, escritora mexicana que vive en la Ciudad de México, y bueno, viene dándole un seguimiento importante, evidentemente.